Nuevamente estamos aquí en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés, estamos por la cadena Guapa Radio en el panel Juntos pero no revueltos con el senador William Villafañe por el Partido No Progresista. Bienvenido. Saludos para ti, Ada, y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Y más adelante se integra el presidente del Senado, José Luis Dalmau, por el Partido Popular Democrático. Bueno, hay un tema, ahora mismo acaba de salir una nota en un periódico de la capital donde habla con diferentes personas, ¿verdad? Especialistas en el tema de la educación y algunos que se cuelan como especialistas y hablan de que aunque hay un consenso de que es saludable para los menores regresar al salón de clases, algunos siguen levantando la bandera de que la infraestructura escolar del país no está lista para los contagios, de cómo van a ser los maestros para trabajar con las mascarillas y la higiene, que muchas veces los materiales llegan tarde a los salones, que es donde deben estar, que van a terminar los maestros comprando de su bolsillo los materiales para que estén todos los niños, ¿verdad? Con la higiene adecuada. Cuestionan también cómo van a hacer con las guaguas escolares, cuántos viajes van a tener que dar las guaguas escolares para llevar a los niños, si vas a mantener el distanciamiento social requerido, ¿verdad? Por la pandemia y muchísimas preguntas. Y la otro tema que surgió hoy, de que como van a asignar unos 700 y pico de dólares que le iban a dar a los jóvenes por 6 meses, ¿verdad? Por la situación de que estaban estudiando desde las casas, pues que el momento de adelantar las clases para marzo es sencilla y llanamente pues para no pagar ese dinero que automáticamente ya la secretaria de la familia dijo que tan pronto empezaran en el salón de clases le quitaban la ayuda sin empezar. Así que hay muchísima especulación y a mí me gustaría saber la posición y la opinión de William Villafañe. A mí me parece que no debemos nosotros hacernos de la expectativa de que dentro de un mes las escuelas van a abrir. Las condiciones en que se encuentran nuestros planteles escolares, los mejores que se encuentran, necesitan acondicionamiento, necesitan deshiervo, necesitan fumigación, necesitan pintura, trabajo de limpieza, higienización y un sinnúmero de medidas como las que tú planteaste. Esto de ordinario al gobierno le toma mucho más tiempo que lo que le toma al sector privado o a cualquier persona en su carácter individual, porque hay una burocracia con la que hay que cumplir. Y máxime cuando parte de este dinero también es dinero federal que ha sido asignado para la emergencia. Por lo tanto, sí, podemos esperar que haya algunas escuelas abriendo a principios de marzo, pero no debemos honestamente hacernos de la idea de que todas las escuelas van a abrir, ni siquiera la mayoría, a principios del mes de marzo. Debemos sí nosotros procurar que el Departamento de Educación, OMEP, que es la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas, la Autoridad de Edificios Públicos, los municipios y diversas agencias que puedan colaborar en este esfuerzo se integren, lo hagan de una manera organizada y que puedan ejecutar lo más pronto posible. Y esta tarea sí debe ir dándose. Ya se ha estado dando el proceso de vacunación. Hay una expectativa para que el 100% de los maestros hayan quedado vacunados a mediados del mes de marzo. Y al mismo tiempo que se establezcan los protocolos de seguridad que van a implementarse en cada una de estas escuelas, salvaguardando la seguridad del personal de la escuela y también de los estudiantes. Así que no está mal que todo esto se esté comenzando a realizar, pero no creo que debamos nosotros estar haciéndonos de la expectativa de que vamos a tener el principio de marzo ya las escuelas operando. Hay algunas incluso que requerirán reparaciones mayores, ya sea por los daños ocasionados por los terremotos que tuvimos el año pasado o por alguna u otra razón que merezca este tipo de reparación. De hecho, el gobierno de Puerto Rico ya cuenta con sobre $2,000 millones para hacer reparaciones mayores a las escuelas que tenemos disponibles. Y estos pues son proyectos que ocurrirán a mediano y largo plazo. Así que esto deberá mirarse caso a caso, escuela por escuela, y de esa manera el propio departamento deberá ir atendiéndolo. Básicamente, yo escuché la primera conferencia de prensa del gobernador donde él dijo que él quería poner una fecha para si había que
el ruido aquí, si había que postergarla, pues entonces se anunciaba que se iba a postergar. Y desde ese momento que él dijo que la fecha era para marzo, tentativa para que todo el mundo se moviera, han empezado temas de especulaciones, de que es un abuso, de que es un maltrato. Entonces yo a veces me pregunto, si no le ponen fecha, entonces no están trabajando. Si le ponen fecha para que todo el mundo haga lo que le toca y entonces en marzo decir, ok, ¿quién está atrasado? ¿Dónde estamos atrasados y qué falta? Pues también es malo. Entonces no estoy justificando a nadie, lo que estoy es tratando de poner sobre la mesa. O sea, ¿cómo es que vamos, cómo se pretende trabajar en el gobierno, sean PNP o populares, si no ponen una fecha para de ahí partir? Mira, llegamos a la fecha y falta algo. A dejarlo así a ver qué hacemos. Porque yo recuerdo el sufrimiento que pasamos en María cuando no sabíamos cuándo iba a llegar la luz. Pues es lo mismo para los estudiantes y para quien sea. ¿Cuándo va a empezar las clases? Pues no sé, todo es no sé. Y por el otro lado, que le pidieron a la gente paciencia y le pusieron las vacunas a los maestros para que pudieran ellos entonces trabajar, y resulta que nosotros estamos esperando por las vacunas, ya ellos están ready y entonces ahora tampoco vamos para las escuelas. O sea, yo todas esas preguntas las tengo en la cabeza. Yo sé que a lo mejor en marzo no se puede, pero deberíamos tener una fecha y un camino para que en marzo alguien nos explique dónde están, qué ha pasado y nos den explicaciones al país. ¿Dónde estamos? Sí, es correcto. La realidad es que, digo, en términos de la vacunación, me parece que el Departamento de Salud ha sido bastante transparente en términos de qué ha sucedido con el proceso de vacunación. Hay una espera, ¿verdad?, porque se suministren las vacunas necesarias para poder ir incrementando el nivel de vacunación a nivel general de la población. Puerto Rico está entre las jurisdicciones que proporcionalmente más se ha vacunado de la población. Es fundamental que logremos también la vacunación de los maestros antes de la apertura escolar. Y es fundamental que logremos la vacunación de las personas de mayor edad y también de alto riesgo, de condiciones crónicas que pueden padecer lo que es las peores circunstancias de esta enfermedad. Así que ese protocolo que ha quedado establecido me parece que es comparable con los que se han establecido en otras jurisdicciones. Lo importante aquí es que lleguen las vacunas. Esas vacunas las suministra el gobierno federal. Así que el gobierno de Puerto Rico está ansioso de que lleguen las mismas para poder ponerlas. Hay manos disponibles, se ha integrado el sector privado, las entidades sin fines de lucro, iglesias, el gobierno estatal y municipal para poder hacerlo lo más pronto posible. Hay una promesa de que durante las próximas semanas irán llegando alrededor de 50,000 vacunas por semana, y el propio presidente Biden ha anunciado el compromiso de algunas empresas que están colaborando ahora en la manufactura de estas vacunas con los originadores de las mismas. Y en la medida que esto ocurra, pues debemos ir acelerando el proceso de lograr lo que se llama la inmunidad de rebaño, que no es otra cosa que entre el 70 al 80% de la población haya sido vacunado y el riesgo de contagio sea mínimo. Al mismo tiempo, y el riesgo de sufrir las condiciones peores, ¿verdad? Y bajar dramáticamente el nivel de fatalidades. Así que aquí lo importante, número uno, que lleguen las vacunas. Segundo, el gobierno tiene que ir preparándose conjuntamente con el sector privado para ir regresando a la normalidad. Esto implica fundamentalmente la apertura del sistema escolar, porque precisamente los padres, y particularmente aquellos padres y madres que son solteros y que son los cuidadores exclusivos de sus hijos, pues están en riesgo de sufrir consecuencias en sus trabajos por no poder asistir a ellos, por tener que estar de ordinario durante el día, durante el tiempo lectivo, atendiendo la educación de sus hijos propiamente y cuidándoles. Así que esa normalidad empieza por la apertura del sistema escolar. Así que tienen que ir avanzando las dos cosas, el proceso de vacunación y los preparativos para la apertura escolar. Concuerdo contigo, como lo planteé, de que yo no espero que para el mes de marzo todas las escuelas estén abiertas. No creo
creo que haya el tiempo suficiente para acondicionar las mismas. Debemos esperar, sí, que algunas estén abriendo durante el mes de marzo y que así entonces continuamente, según vaya dándose el proceso de vacunación y acondicionamiento de la escuela, entonces tengamos un regreso a clase. El tema del positivo de Miguel Romero a COVID-19 y posible positivo también al gobernador Pedro Pierluisi, pues obviamente llama la atención y entonces, como estoy hablando de educación, volvemos, utilizan el tema, si ellos que están bien protegidos, que están cuidados, que están rodeados de personas que se supone que, ¿verdad?, que los ayuden, se han contagiado, pues ¿qué va a hacer con el resto de la población? Volvemos, estás diciendo, las vacunas dependen de que lleguen, y toda esa preocupación regresa al punto de partida. ¿Qué vamos a hacer? El país no se puede paralizar. Sí, por un lado, si el proceso, si las vacunas no llegasen, pues definitivamente habría que demorar más el proceso de apertura escolar y muchísimas otras actividades y la flexibilización de las órdenes ejecutivas que mantienen los controles de seguridad para evitar contagios. Así que estamos totalmente de acuerdo que la vacunación es fundamental, pero dependemos de que lleguen. Ahora, la incertidumbre de si van o no van a llegar no puede detener el proceso de preparación del gobierno y el sector privado hacia la normalización. Así que lo que no puede suceder es que lleguen las vacunas y que se vacune a todo el mundo y que el gobierno y el sector privado no se haya preparado para la normalización. Eso no puede suceder. Lo que tiene que suceder es que todo el mundo continúe trabajando, principalmente el gobierno. Y en el caso del compañero alcalde de San Juan, Miguel Romero, le deseé pronta recuperación, se lo digo por aquí públicamente. Yo pasé por eso ya hace unos meses atrás y entiendo la preocupación que pueda tener toda familia en la que alguno de los componentes haya quedado contagiado. Le deseo pronta recuperación, que salga de eso y que continúe la obra grande que ha comenzado de limpieza alrededor de toda la ciudad. Para cerrar el tema de educación, el otro tema, yo no sé si es para ti importante, yo no sé si realmente es un entretenimiento que nos tienen, porque los temas importantes deberían ser cómo vamos a enfocar la educación, si tenemos los materiales, el dinero y las escuelas, etcétera, etcétera, disponibles. Pero en estos días, lo que hemos estado hablando en las pasadas 48 horas es que nombraron al que era de la Comisión Estatal de Elecciones por el PNP al Departamento de Educación como subsecretario, y en ese chichija es que hemos estado. Y realmente, ¿qué opinión te merece el que porque hayas estado en algún puesto político, pues te quieren desahuciar de que ya no importa si es del PNP o del Partido Popular? Igualmente están criticando cuando el Partido Popular ha nombrado a alguien que ya como que está fuera de la política y quiere meterse en algo, lo nombran en algo, le caen arriba. ¿Qué nos dice William Villafañe? ¿Usted también pasó por eso? En el caso de Héctor Joaquín Sánchez, él es un profesional de la educación, es un académico que lleva ya alrededor de 2 décadas sirviéndole al pueblo de Puerto Rico en el magisterio y que tiene los méritos para ocupar una posición de envergadura dentro del Departamento de Educación. Estoy confiado de que hará un excelente trabajo enfocado en servicio a nuestros niños y a nuestros jóvenes sin miramientos políticos, sino con un enfoque público de servicio a nuestro pueblo. Eso, hemos tenido personas que no tienen ningún tipo de vínculo o preferencias políticas y han sido un desastre. Y hemos tenido personas que de alguna u otra manera se han ofrecido al servicio público, que han quedado identificadas con uno u otro partido y han hecho un trabajo, una labor encomiable, extraordinaria. Así que lo que tenemos es que darle la oportunidad de que haga un gran trabajo. Al aceptar dicha encomienda, pues ya queda relegado de todo vínculo político y entonces su enfoque tiene que ser el servicio, como dije, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, sin ningún tipo de crisol político. Ahora mismo el gobernador anunció hace
un buen rato, que liberaron unos 6.000 millones de fondos de recuperación para lo que es infraestructura, planificación y desarrollo económico y para la construcción de, ¿verdad? De todos los proyectos grandes que tanto ese dinero se estaba esperando y sabíamos que había sido asignado a Puerto Rico, y por eso era la mofa y la burla de muchos que decían, aquí están anunciando los millones y todos esos millones están en el periódico porque no acaban de llegar, y ahora pues aparentemente sí, ya fueron descongelados. ¿Cuáles serían los primeros proyectos que según William Villafañe entiende por lo que van a estar trabajando? Bueno, no tengo a la mano, ¿verdad?, el desglose de cuáles son los proyectos que de inmediato estarían viéndose beneficiados de esta erogación de fondos. Sí, sé que lo que debemos, ¿verdad?, entender es que muchos de estos proyectos van dirigidos a reconstruir gran parte de los daños de la infraestructura causados precisamente por el paso de los huracanes Irma y María. Ahora, lo muy importante aquí es que, porque muchos de estos proyectos ya están en diseño, muchos entrarán ahora a la fase de subasta, etcétera. Pero lo que tenemos nosotros que señalar aquí es lo que habíamos dicho anteriormente, y es que de manera caprichosa se le había impuesto a Puerto Rico unas trabas para que ese dinero llegara donde tenía que llegar. Lamentablemente, la pasada administración federal obstaculizó que ese dinero llegara. Y esto no era por alegaciones de corrupción ni de ineficacia. Realmente era porque se quería obligar al gobierno de Puerto Rico a reírle las gracias y a responderle a un presidente que sí era corrupto, un presidente que actuaba a su antojo, tratando de lograr que aquellos que de alguna u otra manera recibieran beneficios del gobierno federal les rindieran pleitesía. Y lamentablemente eso lo padeció nuestro pueblo, y eso se sumó a nuestra condición colonial. Recordemos cuando el exgobernador Rosselló le planteó la injusticia de que los puertorriqueños no podíamos votar por el presidente, no éramos Estado, éramos ciudadanos americanos, por más de 100 años íbamos a la guerra, y que tampoco teníamos representación congresional. Y él lo que salió fue a pedirle que si él le podía garantizar que iban 2 senadores republicanos. Ese es el tipo de presidente que teníamos, el que estaba aguantándole el dinero a Puerto Rico. Ahora, desgraciadamente, luego del proceso electoral, se envió un mensaje. Muchos puertorriqueños que votaron principalmente en la Florida y en otros estados hicieron un reclamo, y ese reclamo llevó a un compromiso del actual presidente, y ahora pues comienza a cumplirlo. Hay mucho todavía que queda pendiente entre esos compromisos. Uno de ellos es viabilizar la admisión de Puerto Rico como Estado, y ya escuchamos al líder senatorial de la mayoría, Chuck Schumer, que ha planteado que la estadidad para Puerto Rico es parte de la agenda demócrata próximamente, y es una de las prioridades. Ayer hubo un incidente donde se incendió una ambulancia en Ponce, y gracias al paramédico que se percata de la situación logra salvar al paciente y salen todos con vida, ¿verdad? Y yo le compartí la foto. Es impresionante ver esta situación, lo que me trae al tema de que mientras la Junta está tratando de negociar, de que se empiecen a pagar a los bonistas, y de que está recortando por un lado por el otro, hoy aprobó un dinero para los bomberos finalmente, y le aprobó el aumento de sueldo que se les había prometido y no había llegado, y ellos habían detenido. Pero por el otro lado, esto me trae también a que cada vez que recortan, que no toquen el área del 911, la seguridad, las ambulancias, los equipos necesarios, porque ahí van vidas. O sea, si en este caso no hubiesen podido salvar, ¿verdad?, o no hubieran podido resolver lo de ese paciente, la historia hubiese sido deprimente. Y ver esa foto, ese video, perdón, de esa ambulancia quemándose en la avenida en Ponce, y saber, gracias a Dios, que el paramédico y el paciente pues se pudieron salvar, pues es una alegría, pero también una preocupación. Bueno, la Junta de Supervisión Fiscal lamentablemente no tiene conciencia ni sensibilidad a la hora de atender
los asuntos fiscales de Puerto Rico. Esto es una realidad que merece revisarse, que merece ser cambiada. Debería el Congreso Federal actuar al respecto, porque como tú bien planteas, estamos hablando de la seguridad de nuestro pueblo, y la seguridad en esta ocasión, en la atención de emergencias, implica salvar vidas, y eso no puede ser relegado. Por lo tanto, cuando la Junta de Supervisión Fiscal ve que se aprueba una ley, que dicha ley identifica los recursos que van a sufragar un aumento, en este caso, a nuestros bomberos, y que quizás en el presupuesto que había aprobado previamente la Junta de Supervisión Fiscal sobre el corriente año fiscal no incluía dicho gasto, porque no incluía tampoco los ingresos. Eso no es óbice para que la Junta de Supervisión Fiscal se vaya al tribunal a reclamar la detención de estos pagos a los bomberos. Lo que tenía que hacer era sentarse con el Ejecutivo, identificar la fuente de pago temporera en lo que se iniciaba el recaudo que había provisto la ley de la fuente de pago, y mantener el pago a los bomberos. ¿Cuánto tuvo que pagar la Junta de Supervisión Fiscal a abogados, a peritos, para vencer en el tribunal? Con dinero del pueblo, senador. Con dinero del propio pueblo de Puerto Rico, porque la Junta de Supervisión Fiscal opera con fondos del gobierno de Puerto Rico. Entonces, eso es lo que tenemos que preguntarnos. La Junta de Supervisión Fiscal se ha convertido en un escollo para resolver los problemas de Puerto Rico. No la veamos como que es la que está evitando el malgasto y el despilfarro de fondos públicos. Quien verdaderamente ha estado despilfarrando el dinero del pueblo de Puerto Rico durante estos años es la Junta de Supervisión Fiscal. Los gastos más altos, onerosos, leoninos, que podemos ver en el servicio público, los está gastando la propia Junta de Supervisión Fiscal. Es el peor ejemplo que puede tener cualquier organismo gubernamental. Y para colmo, pues opera como un ente dictatorial. Y eso, pues, es totalmente inadmisible. Lamentablemente, soslaya a nuestro pueblo por la relación colonial que tenemos. Regresamos en breve, amigos. Esto es Directo al Punto. Continuamos en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés, aquí en el panel Juntos pero no revueltos, y ya se integra el presidente del Senado, José Luis Dalmau, por el Partido Popular Democrático, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Ada. Buenas noches para ti y para toda la audiencia. ¿Está el compañero William Villafañe? Y aquí estamos. Saludos, con William Villafañe. Bueno, pues aprovecho para despedir a William Villafañe, que ya habló media hora, para entonces yo hablar la hora. Esa es buena. Mira, obviamente déjenme presentar nuevamente a los que entran esta última media hora. William Villafañe, por el Partido No Progresista, el senador de nuestro país. Bueno, hemos estado hablando del tema de la educación. Hay preocupaciones desde cómo van a hacer para que los estudiantes utilicen las guaguas, las guaguas escolares, sobre los acondicionamientos de las escuelas, las pruebas del COVID, muchísimas cosas. Y lo más importante es si realmente era importante poner una fecha, aunque después se posponga, a seguir en el juego este de libre albedrío sin saber cuándo rayos iban a empezar las clases, y entonces que nadie haga nada, y cuando llegara el momento entonces explotar el problema. Ese básicamente es uno de los primeros temas. Adelante, José Luis Dalmau. Mira, si tú le preguntas a los salubristas, ¿verdad?, a los médicos de este país, van a decir, cuidado con eso, es mucho riesgo ante tanto contagio. Por otro lado, tengo que decir que las últimas 2 semanas del mes de enero hubo una rebaja sustancial en contagios. Eso puede deberse o que a las personas no fueron a hacerse las pruebas en los días feriados de enero, pero por otro lado yo quiero ser optimista porque la rebaja fue sustancial, de casi un 40% menos contagios por semana. Y tú sabes que en todos los programas que tú me has preguntado, pues yo me paso observando la estadística del Departamento de Salud semana tras semana. Había denunciado que de septiembre a diciembre habían aumentado a casi 1,000 casos por semana cada mes, y que haya tenido una reducción de casi un 40% en el mes de enero, pues es positivo. Pero muchas escuelas
que cerraron por la pandemia, no cerraron porque el departamento la cerró, no estaban atendidas correctamente, ¿verdad? En las áreas verdes, las facilidades sanitarias, la limpieza, entre otras cosas. Así que va a tomar tiempo poner en las escuelas al día. Yo le hice una invitación a la secretaria de que cuente con los alcaldes, 78 municipios, 78 alcaldes que si le dan los recursos van a cooperar y ayudar para tener las escuelas al día más rápido. Por otro lado, hay que vacunar. Y las recomendaciones que dan en otras jurisdicciones es que se le hagan la prueba a los niños 14 días antes de empezar las clases y mantener un monitoreo de su comunidad y de cada facilidad escolar. Entiéndase, tener un personal de salud allí monitoreando que no, ¿verdad?, hayan casos, no hayan contagios, no hayan brotes. Hay comunidades en Puerto Rico que los contagios son bien bajos comparado con otros municipios y que pueden tomarse en consideración la escuela de esa comunidad para comenzar una apertura presencial escalonada. Yo no estoy seguro de que para el 5 o el 4 de marzo van a estar listas. Si esa es la fecha, ¿verdad?, para poder la cadena de eventos a correr, ¿verdad?, a tener las escuelas al día. Pero no puedo decir que van a estar listas la vacunación de todos los maestros porque en el día de hoy sé que vino una nueva cantidad de vacunas, pero no la suficiente como para vacunar a toda la población de maestros en la próxima semana. Así que con mucha precaución, porque los padres tienen que sentirse seguros de poder enviar a los niños a la escuela. Yo creo que las comunidades que tienen menos contagios y que están monitoreadas directamente y que han reflejado una reducción considerable deben ser las que se tomen en consideración y a la larga fue la propia secretaria la que dijo que sería discreción de los padres si continúan presencial o virtual. Vamos a un tema de política, como decimos, hardcore, porque mientras el PNP está buscando que se lleven a cabo las votaciones en mayo del grupo que va a ir a Estados Unidos a cabildear por lo que pasó en el referéndum de estadía sí o no, acaba de aprobar en la noche de hoy la Cámara de Representantes a viva voz el proyecto que anula la consulta electoral de mayo. Así las cosas, pues obviamente la pregunta para William Villafañe, porque eso, y para usted también, en algún momento eso va para el Senado, ¿qué potestad tendrían? ¿Qué va a pasar? Porque todo eso pues tiene que ir a la firma de Pedro Pierluisi, si tienen los votos o no para pasar por encima del veto, etcétera, etcétera. William Villafañe. Bueno, sencillo, si eso llega a Fortaleza, el gobernador lo va a vetar y si se intenta pasar por encima del veto, pues nosotros no vamos a favorecer eso. Hay un compromiso de hacer valer el reclamo del pueblo emitido el pasado 3 de noviembre en las urnas y así que hacia eso vamos. Realmente ahí no veo, no hay tanta controversia ni nada, mucho que discutir porque realmente lo que está ocurriendo no va a cambiar el Estado de Derecho. ¿Qué nos dice el presidente del Senado? Porque ya mismo esto va para el hemiciclo del Senado. Bueno, a mí no me gusta cruzar el puente antes de llegar al río, pero numéricamente, de aprobarse ese proyecto en el Senado, que tendría que ir a la firma del gobernador, que yo estoy convencido en que no lo va a firmar. Y entonces correspondería a cada Cámara decidir si va a llevarlo por encima del veto del gobernador y tendría que matemáticamente en el Senado tener 18 votos y en la Cámara de Representantes 34. Actualmente el Partido Popular en la Cámara tiene 26, que necesita 34, y en el Senado, si las minorías se unen al Partido Popular, tendrían 17, a menos que William Villafañe nos preste su voto. Imagínate con lo que acaba de decir, lo dudo. Dirá de mi maíz ni un grano sobre ese tema, ¿verdad? William. No, eso no va a pasar, que no sueñen con eso. Entonces, ahora traigo el tema. Ya estipulado que en la Cámara lo aprobaron y va para el Senado.
¿Por qué si es una situación como esta y es un tema de suma importancia para el gobernador y se sabe de antemano que algo así él no lo firmaría, por qué perdemos el tiempo en este tipo de proyectos cuando hacen falta tantas cosas en el país y necesitamos ver acción? Y una de las cosas que se les reclamaba a la Cámara y el Senado era que se dedicaban a otro tipo de proyectos y que no atendían las necesidades básicas del país y que hacía falta pues un motor rápido y que ese motor pues ahora llegaba con Cámara y Senado Popular. Le pregunto, y lo digo con toda candidez y con toda humildad. Vamos con José Luis Dalmau. Tú acabas de decir algo bien importante para darme el pie forzado. Por eso voy para ti, dale. Con tantas necesidades que hay en el pueblo y van a estar 8 millones para buscar la estadidad, un solo sector del país, sin contar con los otros. Y ellos no podrían decirlo como que ¿por qué pierden el tiempo en eso si ya esto se había aprobado el año pasado? Digo, yo no sé. No quiero cruzar antes de llegar al río. Suceden cosas, ¿verdad? Vamos con calma. Que dentro de lo que está pasando ahora mismo con relación a la carta que le envió William Villafañe y pues que se ha planteado el tema de que los secretarios que ya han sido juramentados y que han estado en el poder bajo la pasada administración se mantengan en su silla, ¿qué ha decidido el Senado y que la Comisión de Nombramiento y qué va a pasar con eso? Mira, déjame hacerte un pequeño análisis. Adelante. El caso de Miguel Hernández Agosto versus Carlos Romero Barceló decidió el gobernador de turno, en el caso de Carlos Romero Barceló, que fue gobernador del 77 al 80 y del 81 al 84. En el 81, cuando juramenta como gobernador, mantuvo secretarios de gabinete en sus puestos sin pasar por el consejo y consentimiento del Senado que presidía Miguel Hernández Agosto, y Miguel Hernández Agosto lo llevó al tribunal para obligarlo a que enviara los nombramientos y el tribunal le dijo que no era necesario. Entonces se basaron también en situaciones que habían pasado en el pasado con Luis Muñoz Marín y con Sánchez Vilella, Roberto Sánchez Vilella, pero vuelvo y señalo, yo solamente expresé mi opinión. Ni con Muñoz Marín ni con Sánchez Vilella nadie llevó el planteamiento al tribunal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi planteamiento no es un planteamiento porque yo soy de un partido distinto al gobernador. Es que el gobernador en este cuatrenio es nuevo, no nominó a los secretarios. No los nominó él, los nominó otro gobernador, algunos Ricardo Rosselló y otro Wanda Vázquez. Ese es mi planteamiento. Un gobernador nuevo que no nominó a los secretarios, ¿los puede mantener en su puesto? Eso no está resuelto. Esa fue mi pregunta ante una, ¿verdad?, petición de comunicación de un medio de comunicación. Y entonces, pues, el titular fue: Dalmau le exigirá al gobernador que envíe los nombramientos. El planteamiento se lo hice yo al gobernador personalmente. Y él dijo que él era de la opinión de que no tenía que enviarlo. Y me dijo, y tú puedes hacer el planteamiento y llevarlo a los foros correspondientes. Y yo le digo, gobernador, yo me voy a reservar el que la comisión de nombramientos evalúe si se lleva un planteamiento al tribunal, o voy más lejos. Para el futuro se puede legislar para que eso esté legislado y se diga que sí se puede o que no se puede, porque eso no está decidido ni legislado. Ahora bien, yo no tengo ninguna controversia en el carácter personal con ninguno de los nominados. Nos va a tocar evaluarlos y cuando ellos busquen los documentos en el Senado, radiquen su información financiera, académica, se hagan las pruebas de rigor que se hacen de campo, pruebas psicológicas, hay un expediente, cada senador lo evalúe y votará a favor o en contra de consentimiento al gobernador para que extienda un nombramiento en propiedad de un secretario de gabinete o de cualquier otro de los nombramientos que ha hecho. Esos son los procesos. Yo expresé que como el gobernador venía nuevo y no había nombrado a los que pretendía dejar en su silla, que era conveniente que él los volviera a nombrar. Pero eso es una opinión mía. Y buscamos la decisión del tribunal con Carlos Romero Barceló, se dijo que como era el mismo gobernador y él era el que lo había nombrado, y se fueron más para atrás y dijeron, cuando Sánchez Vilella recibió los nombramientos de Rafael, no los volvió a mandar al Senado. Claro, era un Senado totalmente controlado por el Partido Popular con el 70% de los votos y nadie de la minoría lo planteó en el tribunal. Bueno, pues basado en ese precedente podemos llegar a un montón de conclusiones. Pero ¿puede un gobernador
nuevos, dejar en el término a pasados secretarios en el cargo sin pasar el juicio en el Senado y sin que sea él el que los nombre, eso no está resuelto. ¿Qué nos dice William Villafañe? ¿Cuál era su planteamiento, verdad? Y si lo sostiene, lo mantiene. Bueno, es que sí está resuelto, no solamente por el propio caso donde utiliza precisamente la palabra cuando un nuevo gobernador, o sea, no solamente se limita al gobernador que continúa en su mandato, sino que también utiliza la frase cuando un nuevo gobernador, y además de todo esto, es que eso fundamenta en una proposición que hubo cuando se estaba elaborando la Constitución. Hubo una proposición para que los miembros del gabinete, su término venciera conjuntamente con el del gobernador, y fue rechazada precisamente bajo el fundamento de que debían entonces permanecer en sus cargos hasta que un sucesor fuera nombrado. Pero independientemente de esto, yo sí puedo entender que el presidente tenga esa opinión, incluso si fuera a proponerse un cambio que conlleva una enmienda a la Constitución, pues también no veo mal. Ahora, una cosa es eso, de cómo debiera ser, y otra cosa es, ¿verdad?, cómo se ha reconocido tanto por el Tribunal Supremo, por opinión del secretario de Justicia de 1967, por la propia Convención Constituyente en su diario de sesiones donde se derrota una proposición a tales efectos, con la dinámica que gobernadores populares y PNP, que no siendo los que nominaron en su origen a un incumbente secretario que requirió confirmación, mantuvieron a dicho nombramiento, siendo el más reciente precisamente Alejandro García Padilla como un superintendente de la policía. Pues la realidad es que eso está requete decidido. Ahora bien, el resto de los nominados definitivamente tiene la obligación de pasar por el sedazo de la Comisión de Nombramiento del Senado de Puerto Rico, y en eso ahí definitivamente tienen que cumplir con ese proceso. Te voy a dar un punto a favor tuyo y a favor de la otra postura. ¿Quién se perjudica al no nominar su propio secretario? ¿Cómo es? ¿Quién qué? ¿Quién se perjudicaría? El propio gobernador, porque no nombró los secretarios, sino que siguió con los que habían nombrado antes. Claro, eso puede ser un punto. El sí, pero eso... Pues, ¿quién se perjudicaría si no ejerce su poder de nombramiento? Él mismo. Y él accedió a seguir con ellos. Bueno, eso es un buen punto, ¿entiendes? Lo es, pero no es un punto ni un argumento jurídicamente válido en términos de... No, ni nosotros tampoco, tenemos el precedente. La Constitución lo que hizo fue decirle que no le iba a poner término a los secretarios, para evitar que un departamento se quedara sin secretario en lo que un nuevo gobierno entraba. Y eso lo decidió la Constituyente, pero lo de los nombramientos por continuidad, eso ha ido hasta el apelativo de los Estados Unidos, en diferentes maneras de ver los nombramientos. Los que son de continuidad, los que son holding over, que tienen un término y se le vencen. Los de secretario no tienen término y han tenido varias interpretaciones. Y a nivel federal se ha determinado, y a nivel federal se ha determinado que si la ley, a nivel federal es mediante ley, si la ley no impone un vencimiento, pueden continuar. Sí, pero fíjate, en la ley federal te dice que pueden continuar, pero no de por vida, hasta la próxima sesión de la nueva Asamblea Legislativa. Así que técnicamente, si nos dejamos llevar por la ley federal, esos nombramientos vencerían el 30 de junio de este año, pero no opera así. No opera así. La opinión del secretario de Justicia Federal es a los efectos de que en el caso donde establece un término, pues en ese término pues tiene que cumplirse. Pero donde no se establece es hasta que se nomine un sucesor. No es a perpetuidad. El caso de Stabler lo resolvió, no es a perpetuidad. El secretario no se queda ahí de por vida. O sea, tiene una consideración de la segunda sesión ordinaria de la próxima asamblea. Pero eso fue un caso en Estados Unidos. Aquí opera distinto. Claro.
El otro tema para cerrar, ¿verdad? Que estuve hablando con William Villafañe, tiene que ver, usted hablaba de que debían trabajar con la sombrilla de seguridad y siempre lo ha dicho aquí en directo al punto que no está de acuerdo porque entiende que no ha funcionado y no ha sido lo mejor. Pero yo hablaba específicamente de que ayer hubo un incidente donde una ambulancia cogió fuego y ver esa ambulancia y gracias a que el paramédico pudo salvar a la persona que estaba, ¿verdad? En el incidente, pues no hubo una desgracia mayor, pero me trae a la falta de mantenimiento, a la falta de equipo, a la falta de fondos en el área de seguridad que pertenece a parte de la sombrilla de la seguridad. Así que me gustaría un comentario de ambos. Comenzamos con José Luis Dalmau sobre este tema que yo sé que usted tiene, ¿verdad? Lleva esa batalla, esa campaña de que se trabaje con eso y como que Pierluisi ha dicho que no está muy inclinado a cambiar la sombrilla o a eliminarla. Mira, en reunión con el señor gobernador, él va a evaluar las propuestas que está trabajando la Comisión de Seguridad, en este caso de la Cámara de Representantes, que preside el compañero representante Ramón Luis Cruz Burgos, y los equipos técnicos de Fortaleza y de Cámara se iban a reunir el día de hoy. Ok, o sea que eso es nuevo, porque lo que él había dicho como que no estaba muy inclinado, muy bien. Yo personalmente siempre he dicho que la sombrilla, a pesar de que fue un compromiso programático de Ricardo Rosselló, no de Pedro Pierluisi, aparecía en el programa de gobierno, la sombrilla no estaba funcionando, y me explico. 67% de lo que esa oficina debería hacer todavía no lo hace. Se creó la oficina para bajar los gastos y se duplicaron. Entonces, 911 se queda sin fondos porque la sombrilla lo absorbe. Bomberos tiene sus propios problemas. La policía con su monitor. Forense pidió que se sacara de la sombrilla. Manejo de emergencia con otras situaciones. Bueno, no es que yo estoy en contra de la sombrilla, es que para lo que se creó la sombrilla, hasta hoy, no ha funcionado. Que vamos a ver qué herramientas o recursos o enmiendas hacemos para que funcione. Mira, yo no estoy cerrado a escuchar el planteamiento para que un mecanismo como ese pueda funcionar. Se ha hecho un planteamiento hasta de tener una sombrilla que tenga dos áreas. Una de seguridad pública para atender a Homeland Security, las agencias federales, el monitor de la policía, y otra que le responda directamente al gobernador en caso de una emergencia o desastre. Hasta esos planteamientos se han discutido, ¿verdad? Así que yo no estoy cerrado, estoy abierto a que se considere manera de que pueda funcionar. Yo no tengo ninguna objeción, ¿verdad? Hasta este momento a ninguno de los nominados, ni al nominado de la... Simplemente en conversaciones con el gobernador, como el equipo técnico se iba a reunir hoy, pues hasta que no se acordaran unas enmiendas, no se iba a enviar desde Fortaleza la nominación del Departamento Sombrilla de Seguridad. ¿Qué nos dice William Villafañe de ese tema? Hablamos de lo de la ambulancia, pero la preocupación sobre lo de la sombrilla, ¿verdad? Y cómo eso puede afectar inclusive a la compra de ambulancias, a que estén el mantenimiento y todos esos equipos en esa, porque la sombrilla incluye varias agencias. Sí, parte de ese servicio esencial de seguridad y de atención de emergencia implica el poder proveer organismos y estructuras que sean ágiles y que puedan responder rápidamente, y para ello es necesario que puedan administrar y ejecutar con mucha eficacia. Así que yo estoy muy contento con que se lleve a cabo un proceso de examen sobre la ley orgánica del Departamento de Seguridad Pública. Creo que también podemos arrojar luego de todo esto el tener un Departamento de Seguridad Pública que verdaderamente sea efectivo y que sea ágil y que responda a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño, que aquellas estructuras que merezcan operar de manera independiente al mismo así lo puedan hacer, y sobre todo que al final de cuentas logremos un beneficio para el pueblo. Eso es lo importante. Nos quedan 4 minutos y Manuel Sidre, el secretario de Desarrollo Económico y Comercio, ha dicho que es mucho mejor trabajar que depender, y eso pues está estipulado. Y es que muchos dueños y comerciantes están diciendo que requieren empleados y no quieren trabajar y no les quieren aceptar las oportunidades de empleo porque están recibiendo el dinero de los fondos federales que siguen llegando para las personas desempleadas. Así las cosas, un comentario, porque bueno, hay que darle ayuda, pero por el otro lado, ¿qué van a hacer para que la gente se incorpore nuevamente al ámbito laboral? José Luis Dalmau. Pero hay personas que no se incorporan porque tienen sus hijos en la casa.
el sistema educativo se está llevando a cabo de forma virtual y tienen que trabajar remoto o no trabajan. Hay otras que ya que tienen la ayuda, pues si se van a trabajar pierden la ayuda, así que cualquier persona puede pensar, mira, yo prefiero recibir la ayuda, me protejo del COVID y trabajo más adelante. Y esa situación pues hay que ver cómo uno incentiva, ¿verdad?, a las personas. Nosotros tenemos el 60% de las personas en Puerto Rico con capacidad para trabajar no trabajan, por alguna razón, pero 60% de nuestra gente con capacidad para trabajar no trabaja. Ninguna economía en el mundo, ningún país en el mundo puede desarrollarse con esos números. Vamos a cerrar con William Villafañe, ¿qué nos diría? Bueno, la realidad es que estas ayudas federales temporeras van a culminar en algún momento próximo, pero eran necesarias precisamente para salvaguardar la estabilidad económica. Y de hecho, gran parte de esta ayuda fue dirigida a las empresas y pequeños y medianos negocios. Y entonces, esto era fundamental. Y muchos de estos negocios no quebraron gracias a estas ayudas. Y muchos de estos negocios también se beneficiaron de que estas personas que quedaron desempleadas pudieron tener un ingreso que pudieron al mismo tiempo utilizar para consumir en tales negocios. Así que aquí lo que debemos pretender no es que la gente deje de recibir lo que por derecho tiene durante esta emergencia, sino que nos estemos preparando de cara a la apertura plena. Y esto implica, ¿verdad?, en la medida que Puerto Rico siga creciendo económicamente con lo que va a invertirse ahora en la recuperación, el salario mínimo va a tener que incrementarse. Y que Dios nos proteja, porque si eso, cuando se acabe la ayuda, todos salen en embestidas a buscar trabajo, no sé cómo van a hacer. José Luis Dalmau. Que vive el Estado Libre Asociado. Que viva la estadidad. Con eso cerramos. Gracias, presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, por el Partido Popular Democrático, y William Villafañe, senador por el Partido Nuevo Progresista. Linda noche para ambos, y a ustedes, amigos, los esperamos mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien.